en el corazón de América del Sur, entre montañas imposibles, selvas densas y dos océanos que nunca se tocan. Existe un país que ha aprendido a levantarse tantas veces que la resiliencia se volvió parte de su ADN. Colombia. Un territorio que parece diseñado para desafiar al destino. Y sin embargo, ahí está, creciendo, cambiando, adaptándose. Mientras gran parte del continente aún lucha por equilibrar desarrollo y estabilidad, Colombia avanza con paso firme. No fue fácil, ni rápido ni perfecto, pero fue real. Hoy vamos a descubrir por qué Colombia, pese a todo, se ha convertido en uno de los países más dinámicos, creativos y prósperos de América Latina. Bienvenidos a Curious GZ. Colombia no es un país que haya nacido con ventajas. Le tocó una geografía salvaje, cordilleras que cortan el mapa en tres, selvas que devoran pueblos, costas vulnerables a huracanes y volcanes dormidos que despiertan sin aviso. Y aún así el país funciona. Donde otros ven límites, los colombianos ven rutas. Donde otros ven caos, ellos encuentran ritmo. Desde hace décadas, Colombia aprendió a convertir la adversidad en ingenio. Lo que antes fue símbolo de conflicto, hoy es símbolo de renacimiento. Barrios que en los años 90 eran sinónimo de violencia, ahora son centros culturales. Ciudades que se caían a pedazos se transformaron en modelos de urbanismo sostenible. Medellín, por ejemplo, pasó de ser la capital mundial del narcotráfico a ser reconocida internacionalmente como una de las ciudades más innovadoras del planeta. Su red de metro, cable aéreo y escaleras eléctricas comunitarias se estudia en universidades de todo el mundo. No fue magia, fue voluntad política, participación ciudadana y una convicción profunda de que el progreso no se espera, se construye. Esa frase resume la mentalidad colombiana. Colombia no se quedó esperando que el mundo la rescate. Se reinventó sola, una y otra vez. En los años 90, cuando gran parte del país parecía condenado al caos, surgió una generación que decidió que el futuro debía escribirse con lápiz y no con pólvora. Los economistas reformaron el sistema financiero, las universidades formaron a miles de profesionales y los artistas empezaron a contar otra historia. Una historia de esfuerzo, color y esperanza. Hoy, Colombia tiene una de las economías más diversificadas de América Latina. Exporta café, flores, bananos, carbón, software, moda y talento. Tiene un PIB per cápita que supera los $8,000 y en los últimos 20 años su clase media se duplicó. Lo logró no con un milagro, sino con trabajo sostenido, incluso en medio de la tormenta. Su estabilidad macroeconómica es reconocida por organismos internacionales. Inflación controlada, crecimiento constante y un sistema bancario sólido. A diferencia de otros países de la región, Colombia ha mantenido la confianza de los inversionistas incluso en los años difíciles. Y eso, en América Latina, es casi una rareza. Pero la verdadera riqueza colombiana está en su gente, en su creatividad, en esa capacidad única de encontrar belleza incluso en el caos. Colombia no solo exporta productos, exporta cultura. La música, el cine y la literatura colombiana son embajadores globales. De Gabriel García Márquez a Shakira, de Fernando Botero a Karol G. El país aprendió a transformar su identidad en una marca que mezcla talento y autenticidad. Y es que si algo define al colombiano promedio, es su resiliencia alegre. En los momentos más oscuros, siempre encuentra razones para sonreír. No es resignación, es instinto de supervivencia convertido en arte. La historia de Colombia no es la de un país que tuvo suerte, es la de un pueblo que decidió no rendirse. Mientras el mundo lo señalaba como un ejemplo de lo que no debía ser, Colombia trabajaba silenciosamente en lo que quería llegar a ser. Hoy, Bogotá es una de las capitales con más bicicletas por habitante de la región. Cali se ha convertido en un referente de energía solar y cultura urbana. Barranquilla, otrora símbolo de crisis portuaria, es hoy una ciudad modelo en logística y planificación costera. Incluso en el campo, el país experimenta un renacimiento. Los caficultores no solo exportan granos, exportan experiencias. El llamado turismo del café atrae a miles de visitantes que llegan a vivir la calma de las montañas, el aroma del grano tostado y la calidez de los campesinos. Es el campo como motor económico y emocional. Colombia no olvidó su pasado, pero aprendió a mirarlo con otra lente. En lugar de quedarse atrapada en el dolor, decidió construir memoria. En Medellín, el antiguo edificio Mónaco, que alguna vez perteneció a Pablo Escobar, fue demolido y reemplazado por un parque de la memoria, un espacio donde los jóvenes aprenden lo que nunca debe repetirse. Ese cambio de enfoque, de glorificar la violencia a educar sobre ella, es lo que realmente marca la diferencia.
Porque la prosperidad no se mide solo en PIB, sino en la capacidad de sanar. En los últimos años, Colombia ha avanzado en acuerdos de paz, reinserción social y proyectos de desarrollo rural. No todo es perfecto, pero el país va encontrando equilibrio, y eso es prosperidad. No la ausencia de problemas, sino la capacidad de resolverlos. En materia energética, Colombia sigue un camino similar al de Chile, pero con su propio ritmo. Hoy, más del 70% de su electricidad proviene de fuentes renovables, principalmente hidroeléctricas. Además, está impulsando proyectos solares y eólicos en La Guajira, una zona árida donde el viento sopla con fuerza suficiente para abastecer a todo el norte del país. Esa transición energética no es solo un logro técnico, es una señal de visión a largo plazo. Porque si algo distingue a Colombia, es que aprendió, a base de golpes, que el futuro se planifica o se padece. Colombia también ha sido ejemplo de responsabilidad fiscal. Su Banco de la República mantiene independencia política desde hace décadas, y su sistema financiero resistió incluso la crisis global de 2008 sin colapsar. Eso genera algo invaluable: confianza. Por eso, hoy grandes tecnológicas como Amazon, Google y Mercado Libre operan desde Colombia con centros regionales. Y no es casualidad. El país combina talento joven, costos competitivos y estabilidad, pero no todo se trata de economía. La prosperidad colombiana también se ve en lo cotidiano, en la limpieza de sus parques, en la organización de sus ferias, en el orgullo por sus símbolos. La Feria de las Flores, el Carnaval de Barranquilla, el Festival de Vallenato, son más que fiestas, son recordatorios de que la alegría también es una forma de resistencia. En cada esquina hay una historia, en cada pueblo una tradición, en cada canción un pedazo de esperanza. Y ahí está la clave. Colombia no prospera a pesar de sus problemas, sino a través de ellos. El colombiano aprendió que el dolor puede ser combustible, que el desorden puede transformarse en creatividad, y que el progreso no se impone, se contagia. El país encontró un equilibrio extraño pero fascinante: orden dentro del caos, disciplina con ritmo, seriedad con sonrisa. Mientras otros discuten ideologías, Colombia trabaja. Mientras otros se quejan del sistema, los colombianos se levantan a las 5, se suben al bus y salen a buscar el pan con la misma dignidad de siempre. Y eso, aunque suene simple, es el motor más poderoso que puede tener una nación. La educación fue, y sigue siendo, el pilar silencioso del progreso colombiano. Desde mediados del siglo XX, el país entendió que la única forma de romper con la desigualdad era abrir las puertas del conocimiento. Las universidades públicas crecieron, las privadas se multiplicaron, y las escuelas rurales comenzaron a recibir tecnología, conectividad y programas de inclusión. El ejemplo más claro está en Antioquia. Los municipios que hace 30 años eran focos de violencia, hoy tienen bibliotecas digitales, centros de innovación y redes de estudiantes que programan, crean y exportan ideas. Colombia pasó de ser un país donde el acceso a la educación era un privilegio, a uno donde la movilidad social depende directamente del estudio y el esfuerzo. Los resultados hablan solos. En las últimas 2 décadas, la tasa de alfabetización supera el 95%, y cada año más de 500,000 de jóvenes ingresan a la educación superior. Pero lo más importante es el cambio cultural. Los jóvenes colombianos ya no sueñan solo con irse del país, sino con mejorarlo desde adentro. Y eso es nuevo. Es una generación que cree en la ciencia, en la tecnología, en la empresa, pero también en la empatía y la comunidad. En materia de innovación, Colombia es un gigante silencioso. Bogotá y Medellín se consolidaron como ecosistemas de startups reconocidos en toda América Latina. Empresas tecnológicas nacidas en Colombia hoy operan en más de 15 países, y el país ocupa el 3er lugar regional en emprendimiento digital. Programadores, diseñadores, ingenieros y creadores audiovisuales exportan talento cada día, pero lo más interesante es que este auge tecnológico convive con la tradición. Mientras en los cerros de Medellín se desarrollan apps que solucionan problemas globales, en los pueblos cafeteros la gente sigue saludando con un buenos días y compartiendo un tinto antes de trabajar. Esa mezcla entre innovación y calidez humana es parte del ADN colombiano. También hay un cambio profundo en la relación del país con su entorno natural. Colombia es el segundo país más biodiverso del planeta, y durante décadas esa riqueza fue vista como un problema. Una selva difícil de controlar, una geografía imposible de explotar. Hoy es al revés. Esa biodiversidad es su mayor activo.
Los proyectos de turismo ecológico, conservación ambiental y agricultura sostenible crecen año a año. Desde el Amazonas hasta el Tayrona, las comunidades locales participan activamente en la protección de los ecosistemas. El país entendió que preservar también es producir y que el desarrollo sin naturaleza es solo una ilusión pasajera. En términos de fauna, Colombia es un paraíso. Alberga más especies de aves que toda Europa junta, y es un punto clave para la migración de animales de todo el continente. Por eso, el birdwatching, o turismo de observación de aves, se convirtió en una industria que genera millones de dólares anuales. Pero más allá del dinero, lo importante es el orgullo. Por primera vez, muchos colombianos miran sus montañas, sus ríos y su selva con amor y respeto, no como obstáculos, sino como símbolos de identidad. El renacimiento urbano también merece mención especial. Medellín es el caso emblemático, pero no el único. Bogotá, por ejemplo, pasó de ser una ciudad caótica y peligrosa a convertirse en una de las capitales más sostenibles de la región. Su sistema de transporte Transmilenio revolucionó la movilidad masiva, y sus ciclovías, que comenzaron como un experimento, hoy son una red de más de 600 kilómetros que promueven el ejercicio y reducen la contaminación. Cali transformó su espacio público con programas culturales y deportivos que integran barrios marginados. Barranquilla se reinventó gracias al arte, la tecnología y la planificación. Y Cartagena, más allá de su belleza colonial, se consolidó como una potencia turística global. Estas ciudades reflejan algo esencial: el progreso colombiano es descentralizado. No depende solo de la capital, sino de una red de regiones que avanzan con sus propios proyectos. Si hablamos de economía, Colombia es un caso de estudio. Durante las últimas 2 décadas, el país mantuvo un crecimiento promedio del 3,5% anual, incluso enfrentando pandemias, crisis internacionales y precios fluctuantes del petróleo. Es una economía que aprendió a diversificarse. Hoy, las exportaciones de servicios tecnológicos, turismo y agroindustria superan las del petróleo en valor agregado. Además, la inversión extranjera directa se multiplicó por 4 desde el año 2000. Las empresas no llegan solo por sus recursos, sino por su estabilidad. Colombia se volvió confiable y en América Latina eso vale oro. Una de las claves fue el fortalecimiento institucional. El Banco de la República, completamente independiente, mantiene la inflación en niveles razonables. Las reformas tributarias, aunque polémicas, se orientaron a ampliar la base y financiar programas sociales. Y, sobre todo, el país entendió que la estabilidad política es el primer paso hacia la prosperidad económica. Aunque enfrenta desafíos, como la desigualdad y la informalidad laboral, su sistema democrático sigue siendo uno de los más sólidos del continente. El traspaso de poder entre gobiernos ideológicamente opuestos se realiza de forma pacífica. Y eso, en la región, no es un detalle menor. Es civilización. El colombiano promedio no necesita que el Estado lo salve. Necesita que no le estorbe. Existe una cultura del esfuerzo que se transmite en el hogar, en la escuela, en el trabajo. Desde la señora que vende arepas a las 6 de la mañana hasta el ingeniero que diseña paneles solares, todos comparten la misma convicción. El progreso personal también construye progreso nacional. Esa mentalidad se refleja en los índices de emprendimiento. Colombia tiene más de 1,5 millones de pequeñas y medianas empresas, y la mayoría nacen de ideas locales, no de capital extranjero. Esa autonomía económica genera resiliencia. Cuando el mundo se tambalea, Colombia se sostiene sobre su propio músculo. Y sin embargo, su historia no fue un camino recto. La sombra del conflicto armado marcó generaciones, pero incluso en los años más duros el país siguió funcionando. Las escuelas abrieron, los mercados siguieron llenos, las familias continuaron soñando. Esa capacidad de resistir sin romperse explica por qué Colombia inspira tanto respeto, porque cuando un país sobrevive a su propia tormenta y sigue caminando, algo dentro de él se vuelve indestructible. En los últimos años, el turismo internacional explotó. Colombia pasó de recibir menos de 1 millón de visitantes anuales a superar los 6 millones en 2024. Y lo más interesante es el tipo de turismo que llega. Viajeros que buscan autenticidad, naturaleza, historia y calidez humana. En Cartagena, Medellín y Bogotá se habla inglés, francés y alemán en las calles. Pero más allá de los idiomas, se habla de Colombia con admiración, y eso es nuevo. Por primera vez, el país proyecta una imagen de orgullo sin necesidad de esconder su pasado. El mensaje es claro: somos más que lo que sufrimos. En la cultura, el país se reinventó.
El cine colombiano comenzó a ganar premios internacionales. Las series filmadas en el país se exportan a plataformas globales. Los artistas mezclan ritmos caribeños, andinos y urbanos en una fusión que define a toda una generación. Lo que antes era periferia cultural hoy es tendencia global. Y el secreto está en la autenticidad. Colombia no copia, crea. El arte se convirtió en política y la política en arte. El graffiti dejó de ser vandalismo para transformarse en patrimonio visual. Los murales de Bogotá y Medellín no solo decoran paredes, cuentan historias, sanan heridas, educan. Y sobre todo, recuerdan algo que el mundo debería aprender, que la belleza puede nacer del dolor. El progreso colombiano no fue una línea ascendente, fue una montaña rusa. Cada caída trajo aprendizaje, cada error, corrección. El país entendió que no hay prosperidad sin memoria, ni futuro sin reconciliación. Por eso, en vez de olvidar su pasado, lo estudia. Cada museo, cada monumento, cada documental habla de una Colombia que se mira al espejo y no huye. Porque solo quien se atreve a mirarse puede mejorar. A nivel internacional, Colombia ganó peso. Participa activamente en foros globales sobre medio ambiente, comercio y derechos humanos. Su diplomacia, antes centrada en sobrevivir, hoy busca liderar. Y aunque aún tiene mucho por hacer, su reputación cambió radicalmente. Hoy, cuando se habla de América Latina que progresa, Colombia siempre aparece en la conversación. Colombia no solo cambió su imagen ante el mundo, cambió su forma de pensarse a sí misma. Durante mucho tiempo, los titulares internacionales definieron al país por sus heridas. Pero en silencio, una nueva Colombia fue tomando forma, una que no niega su pasado. Pero tampoco se deja encerrar en él hoy, cuando se dice Colombia, ya no se piensa solo en conflicto, sino en talento, arte, tecnología y esperanza. Esa transformación no la hizo un gobierno ni una empresa. La hizo la gente, los millones de colombianos que, día tras día, decidieron no rendirse. Los que siguieron estudiando mientras afuera se oían disparos, los que sembraron café donde antes había trincheras, los que eligieron perdonar para poder seguir adelante. Esa es la verdadera prosperidad, la que no se mide solo en dólares, sino en dignidad. Porque cuando un país aprende a levantarse sin odio, empieza a construir una fuerza que el mundo respeta, y Colombia, a su manera, se ganó ese respeto. En 2025, el país registró uno de los crecimientos económicos más sólidos de la región, y su industria cultural generó más ingresos que el petróleo. Sí, el arte, la música, el turismo y la innovación juntos ya producen más que el oro negro. Eso dice mucho sobre quiénes son los colombianos. Un pueblo que cambió la materia prima por la materia gris. Pero lo más inspirador de Colombia no está en sus cifras, sino en su gente común. En las madres que levantan negocios desde la cocina, en los jóvenes que emprenden desde un barrio humilde, en los campesinos que se niegan a abandonar sus tierras porque saben que la patria empieza en el suelo. Hay una frase que define perfectamente esa esencia. Colombia no se rinde, se reinventa. Y lo hace cada día. En las escuelas rurales donde los niños aprenden con tablets donadas, en los parques donde se dictan clases de danza y matemáticas, en las universidades donde el conocimiento se mezcla con solidaridad. A nivel internacional, Colombia aprendió a hacer algo que muchos países aún no logran, inspirar sin imponer. El país se volvió un ejemplo de cómo reconstruir una democracia desde las cenizas, sin venganza, sin populismo, sin rencor. Su modelo de acuerdos de paz se estudia en Naciones Unidas, y su enfoque en desarrollo humano se replica en proyectos sociales de África y Asia. Y aunque todavía tiene heridas abiertas, su madurez democrática impresiona. Las discusiones políticas son intensas, pero se dan con palabras, no con balas. La prensa investiga, los ciudadanos protestan y el país avanza sin romperse. Esa normalidad, tan rara en el continente, es el verdadero lujo colombiano. Colombia también es un país que encontró poesía en su geografía. Desde los nevados hasta el Caribe, desde el Amazonas hasta el eje cafetero, cada rincón parece un recordatorio de que la naturaleza puede ser caótica, pero perfecta. Su diversidad es su fortaleza. Una nación que cabe en todos los climas, en todos los acentos, en todas las formas de ser. Y es que, a diferencia de otros países, Colombia no busca uniformidad. Celebra la diferencia. El costeño ríe fuerte, el paisa negocia con brillo en los ojos, el santandereano habla sin filtro, el caleño baila incluso cuando llueve. Cada región tiene su propio ritmo, pero todas laten al mismo compás, el deseo de salir adelante. En la música,
esa esencia se escucha claro. El vallenato, la cumbia, el reggaetón, el bambuco, el pop, todo coexiste, todo vibra. Artistas como Carlos Vives, J Balvin o Karol G no solo llenan estadios, llenan de orgullo a un país que aprendió a exportar alegría sin perder raíces. Esa fusión entre lo local y lo global es una metáfora perfecta del nuevo espíritu colombiano. Moderno, pero con alma. Cuando uno compara a Colombia con el resto del continente, el contraste se nota. Mientras algunos países se pierden en crisis cíclicas, el país logra mantener un rumbo relativamente estable. No porque sea inmune a los problemas, sino porque tiene un sistema institucional que, con todo y defectos, sigue funcionando. Su democracia, aunque imperfecta, resiste. Su economía, aunque desigual, crece. Y su gente, aunque cansada, no se rinde. Esa combinación de realismo, disciplina y esperanza es lo que explica su prosperidad. La ciencia también avanza. Centros de investigación en biotecnología, energías limpias y salud pública trabajan con universidades de Europa y Estados Unidos. El país apuesta por el conocimiento como nueva frontera económica. En 2024, Colombia destinó más del 1% de su PIB a investigación y desarrollo, el nivel más alto de su historia, y ese tipo de inversión no se nota en un año, pero cambia el destino de una generación. Porque un país que invierte en ciencia está decidiendo creer en el futuro. A veces la grandeza no se nota en los titulares, sino en los pequeños gestos, en la puntualidad del transporte público, en los parques llenos un domingo, en los jóvenes que devuelven un libro sin que nadie se los exija, en los abuelos que siguen enseñando que el respeto no se negocia. Eso, multiplicado por millones, crea prosperidad silenciosa. No se mide con encuestas, pero se siente en la calle, y si de símbolos se trata, pocos son tan poderosos como la bandera colombiana. 3 franjas que cuentan su historia, el amarillo del oro y del sol que nunca se apaga, el azul del mar y del cielo que la conectan con el mundo, y el rojo de la sangre que costó mantenerla en pie. Cada color representa una lección, abundancia, apertura y sacrificio. Esa mezcla resume a Colombia mejor que cualquier estadística. Hoy, el país enfrenta nuevos desafíos: la desigualdad, el cambio climático, la migración, la inseguridad en algunas zonas. Pero, fiel a su estilo, no mira esos problemas con resignación, sino con estrategia. El colombiano no dice «no se puede», dice «ya veremos cómo». Esa frase, tan simple, explica por qué este país avanza incluso cuando tropieza. En el fondo, la historia de Colombia es una historia sobre el alma humana, sobre cómo una nación puede caer 1000 veces y seguir creyendo, sobre cómo un pueblo puede elegir la vida cuando la muerte parecía el único camino. El país demostró que el progreso no siempre viene del poder, sino del perdón, y que la fortaleza no es gritar más fuerte, sino seguir hablando cuando nadie escucha. En un continente donde muchos buscan culpables, Colombia eligió buscar soluciones. En una región donde la polarización divide, los colombianos apuestan por el diálogo. Y en un mundo que corre, ellos aprendieron a caminar firmes, sin prisa, pero sin pausa. Si algo enseña Colombia, es que la prosperidad no se hereda ni se improvisa, se trabaja. Que los países no cambian con discursos, cambian con coherencia. Y que el éxito nacional empieza en lo más básico, la confianza entre las personas. Porque cuando un ciudadano confía en otro, cuando respeta una fila, paga un impuesto o devuelve un libro, está construyendo Estado sin saberlo. Y eso, en Colombia, se está entendiendo cada vez más. Quizás por eso, cada vez más jóvenes se quedan, porque creen que su país vale la pena, porque sienten que, aunque haya mucho por mejorar, también hay mucho por amar. Y cuando una generación ama su país, lo cambia. Por eso, Colombia ya no es el país del miedo, sino el país de las segundas oportunidades. El país que inspira, que crea, que avanza. El país que, incluso cuando la tierra tiembla o las noticias duelen, sigue bailando. Colombia demuestra que el orden no tiene por qué ser aburrido, que la estabilidad puede tener ritmo y que la disciplina también baila salsa. En tiempos donde el mundo celebra el ruido, Colombia enseña que la esperanza puede ser silenciosa, pero imparable. Y si algo debería aprender el planeta de este país, es esto: no hay progreso sin empatía, ni desarrollo sin memoria, ni futuro sin unión. Porque al final del día, los países no prosperan por sus recursos, sino por su gente. Y la gente de Colombia, después de tanto dolor, eligió vivir, eligió creer, eligió seguir, y esa decisión, tan simple y tan poderosa, es lo que la hace prosperar. Así que la próxima vez que alguien diga que América Latina está perdida, pensá en Colombia. En ese país que no niega su caos, pero lo transforma en música.
en esa nación que no es perfecta, pero es real, y en esa gente que, aunque tropiece, nunca deja de levantarse. Colombia, el país que funciona, no porque todo esté bien, sino porque nunca deja de intentarlo. Suscríbete a Curious GZ, porque hay historias como esta que el mundo necesita escuchar. Y si sos colombiano, deja tu bandera en los comentarios, para que el mundo vea que el futuro de América Latina también se escribe en español y con corazón.